Buenos días a todas y a todos. En este tercer capítulo vamos a pasar a la práctica. Y para ello les propongo que hagan conmigo 4 ejercicios de un método que he bautizado técnicas de activación emocional consciente. ¿Vale? La idea consiste en crear un contexto, unas situaciones en las que vamos a activar de manera voluntaria nuestro cerebro emocional. El objetivo es doble. Por un lado vamos a intentar mejorar los conocimientos o la comprensión de los conocimientos que hemos visto en el capítulo 2, ¿vale? Porque una cosa es comprender teóricamente lo que quiere decir activación emocional, porque el cerebro se activa, etcétera, etcétera, y otra cosa es vivirla, vivir esta activación. Para tomar conciencia de verdad, pues la idea es de enlazar los dos, las experiencias, lo que yo voy a sentir cuando voy a vivir esta activación, y ahí hago enlaces con lo que he comprendido, con las explicaciones teóricas. Y el segundo objetivo, pues es simplemente de aprender a aceptar que el cerebro emocional se active, aprender a aceptar esta activación, aprender a escuchar, a detectar esta activación y aprender también a dialogar con nuestro cerebro emocional. Esto es el programa o los objetivos de los vídeos de hoy. Les recuerdo simplemente que la serie lleva 7 vídeos, 7 capítulos, y que todos siguen una progresión pedagógica progresiva. Por eso es importante, por ejemplo, si no han visto el vídeo precedente, de verlo, y para ello no tiene más que darle al enlace que aparece en la parte alta. ¿Por qué? Porque simplemente pues, el vídeo de hoy, pues, para comprenderlo mejor y para aprovechar al máximo los ejercicios que vamos a ver, pues es mucho más interesante para ustedes haberlo visto antes. ¿Ok? De la misma manera, este vídeo va a servir de base para los vídeos que vienen después, en los que vamos a trabajar ya unos métodos de gestión de estrés general. Por eso, si aún no lo han hecho, pues les aconsejo también que se suscriban al canal y que le den a la campanita para que luego pues, puedan recibir un mensaje cuando yo ponga el próximo vídeo. Este aspecto es importante porque los ejercicios que voy a hacer hoy, los ejercicios que les propongo hoy, pues simplemente son un poco diferentes de lo que se hace generalmente. ¿Vale? Me explico. Si ustedes buscan, por ejemplo, la palabra estrés en internet, pues van a encontrar un montón de páginas web y de vídeos en los que les proponen pues simplemente técnicas de relajamiento, de respiración, de meditación, ¿vale? Todas estas técnicas, claro está, son muy interesantes y funcionan, yo también las utilizo y les hablaré de ellas en los próximos vídeos. Lo que estas técnicas, por simplificar, podemos decir que utilizan una especie de método de desviación, vamos a desviar la atención, ¿vale? Voy a focalizar la atención a otra cosa y así intento no escuchar mis emociones. Simplificando al máximo, claro está. La idea para mí es de añadir una etapa intermediaria, ¿vale? En la que vamos a intentar optar por una opción un poco más combativa, en la que vamos a aprender, vamos a aceptar de ponernos frente a nuestro emocional y aprender a escucharlo, aprender a dialogar antes de intentar también utilizar estas técnicas, ¿vale? Esto da pues más armas simplemente para luchar contra el emocional y sobre todo da más armas para aprender a darse cuenta cuando el emocional se activa. Bien, si utilizo otra imagen quizás un poco más clara, pues imagínese está en casa y su pareja pues bien está enfadado o está enfadada, viene a verle y simplemente empieza a reñirle, a gritarle, yo qué sé, bueno, de manera negativa. La reacción natural que tenemos todos, si reaccionamos de manera emocional, pues sería o enfadarnos también y enojarnos y nos disputamos, o optar por la huida, pues nos callamos, escuchamos y ahí quizás esto nos frustra, ¿vale? Si utilizamos la analogía de una técnica, por ejemplo, de desvío de atención, pues en vez de optar por el combate o la huida, lo que voy a intentar hacer es una solución un poco intermedia. Lo que voy a hacer es, me voy a concentrar, por ejemplo, en el muro detrás y voy a contar baldosas. Mientras el otro me habla o me grita, pues yo cuento baldosas y así no lo escucho. Esto funciona bastante bien y quizás ya algunos los utilicen. Pero bueno, para mí el problema de este tipo de técnicas, ¿qué pasa? Que funciona sobre el momento, pero a largo plazo pues no funciona. ¿Por qué? Porque no afrontamos y no vamos a resolver el problema que ha creado pues el enfado, ¿vale? O sea que si esto vuelve a reproducirse, pues esto no va a funcionar siempre. Para simplificar, podemos decir entonces que como con la pareja, pues el cerebro emocional consciente pues es simplemente un problema de comunicación, ¿vale? Y para resolver un problema de comunicación, ¿qué hacemos? Pues aprendemos a aceptar que el otro nos hable, a escuchar lo que nos dice y ahí podemos argumentar y a dialogar.
Pues vamos a intentar hacer la misma cosa hoy, simplemente con estos ejercicios que les propongo. Es un poco, en vez de optar por la huida, es un poco como hacemos en el entrenamiento deportivo, vamos a intentar aprender a confrontarnos a situaciones que nos obligan a mejorar, que nos obligan a progresar. ¿Ok? Pues bien, antes de empezar, último detalle, todas estas técnicas cuando las trabajo, pues las trabajo, claro está, de manera interactiva. Así que he intentado reflexionar cómo darles ejercicios que puedan ustedes trabajar en su casa y bueno, estos 4 ejercicios creo que son bastante interesantes, que ustedes podrán hacerlos tranquilamente y repetirlos con los consejos y las explicaciones que les voy a dar, pero simplemente antes de empezar, pues para poder hacerlos y crear esta interactividad, pues tienen que encontrar un lugar donde estén tranquilos, que nadie les moleste durante 15 minutos más o menos, poder sentarse enfrente del vídeo y simplemente poder darle al play o darle a la pausa cuando yo se lo diga. Porque la idea es que yo les voy a explicar el ejercicio, les voy a decir que lo hagan y que hagan pausa, así ustedes hacen su ejercicio tranquilamente y una vez que han acabado de hacer el ejercicio, le vuelven a dar al play y cuando le dan al play, ahí ya tendrán las explicaciones o el análisis del ejercicio que venimos de hacer. Y así podemos conservar un mínimo de interactividad, porque si ven todo así seguidamente, pues el efecto, vamos a decir, sorpresa o el trabajo de sensaciones será un poco menos interesante. Pero bueno, luego, claro está, ustedes hacen como mejor les venga o mejor les convenga. Ok, vale, pues vamos a empezar con el primer ejercicio. Bien, vamos a comenzar pues por el primer ejercicio. Mejor que hablar de ejercicio, prefiero hablar de situaciones o de experimentación. Me explico. Normalmente cuando hablamos de ejercicio nos han educado todos o nos han formateado a juzgar el resultado. Es que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, ¿vale? Esta manera de interpretar resultados, de juzgar que tenemos, que nos han inculcado, pues no nos permite de aceptar, no nos permite de escuchar, ¿vale? Así que, muy importante, simplemente les pido que el cerebro este que juzga, que tenemos todos muy activo, pues vamos a intentar ponerlo del lado y todos los ejercicios, todas las situaciones que les voy a dar, ¿ves? Hasta yo me engaño, todas las situaciones son situaciones de experimentar. Simplemente hay que intentar simplemente ver lo que pasa, sentir, no juzgar. No es que sea bien, no es que esté mal, ¿vale? Es muy, muy importante porque así aprovecharán al máximo y podrán utilizarlo al máximo en los próximos vídeos. ¿Ok? Pues simplemente lo que les voy a pedir para este primer ejercicio es que dejen de respirar, ¿vale? Lo que van a hacer cuando yo se los diga, van a bloquear su respiración, van a hacer lo que se llama una apnea y van a concentrarse simplemente en lo que pasa en su interior, en su cuerpo, a ver si vuestro emocional se manifiesta de una manera o de otra, y también en lo que pasa en vuestro cerebro. Es que vuestro cerebro, pues simplemente hay pensamientos, hay imágenes, ¿de acuerdo? La idea es esta, simplemente sentir un poco lo que pasa en su cuerpo y en su mente. Si ya han hecho apnea, si ya se han entrenado a hacer apnea, pues les pido que no intenten aplicar las técnicas que han aprendido para durar más tiempo. ¿Okay? La idea no es de batir un récord, la idea es simplemente de, vale, intento aguantar la respiración lo que pueda, sin forzar mucho, y simplemente, sobre todo, me concentro en ver lo que pasa. ¿Vale? Pueden cerrar los ojos y concentrarse en lo que pasa en su interior. ¿Ok? Pues muy bien. Una vez que hayan acabado, le vuelvan a dar al play. Así que ya pueden darle a la pausa ahora. Perfecto, pues ahora les dejo ver una pequeña animación en la que vamos a intentar comprender un poco lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, cuando bloqueamos la respiración de manera consciente. El hecho de bloquear la respiración de manera voluntaria activa los sensores de los músculos respiratorios, provocando el envío de una orden de contracción por parte del cerebro automático. Como nuestro cerebro consciente mantiene su orden de bloqueo, el cerebro automático envía nuevas órdenes para aumentar el poder de la contracción. Pero nuestro cerebro consciente aguanta y mantiene el bloqueo. Como la respiración tiene un papel vital para nuestra supervivencia, esta situación activará más o menos rápidamente el cerebro emocional, quien, al principio, también enviará órdenes para aumentar la contracción muscular y luego, muy rápidamente,
comenzará un diálogo más o menos duro con nuestro cerebro consciente para obligarlo a volver a respirar de manera natural. Si seguimos manteniendo el bloqueo consciente, los valores crecientes de gas carbónico también activarán los sensores químicos y aumentarán aún más el poder de la orden y endurecerán la intervención del cerebro emocional. Ahí comienza el verdadero combate entre el cerebro emocional y el cerebro consciente. Para lograr sus fines, el cerebro emocional utilizará toda una serie de argumentos que cada uno resiente de manera diferente y que van desde simples sensaciones o pensamientos desagradables hasta la visualización de imágenes más o menos duras. Para él, todos los medios son buenos para ganar la pelea y en general siempre la gana. Dependiendo de la experiencia que tenga haciendo apnea, sus sensaciones no serán necesariamente las mismas, por lo que para aquellos que nunca han practicado apnea es posible que su emocional se active bastante rápidamente y que, de una manera relativamente rápida, sienta una especie de sensación desagradable en los músculos respiratorios, acompañada de pensamientos o de imágenes que lo obligarán a respirar de nuevo. Pues bien, ya lo han visto. Normalmente cuando bloqueamos la respiración de manera consciente, pues ¿qué pasa? Pues simplemente primero el cerebro automático se va a activar mandándonos estos órdenes. Cada uno va a sentir un poco de manera diferente, porque esto va a depender mucho también de si tienen o no la costumbre de hacer apnea o si ya se han entrenado. ¿Okay? Pero lo que más nos interesa es que al cabo de un momento, al cabo de cierto tiempo, pues el cerebro emocional pues sí que se va a activar y ahí va a comenzar a mandarnos mensajes y vamos a empezar un poco este combate un poco de cerebros, que es lo que nos interesa hoy. ¿Vale? Que cada uno va a sentir de manera diferente. Quizás algunos pues lo sientan simplemente, hoy han sentido simplemente un poco unas ganas de respirar, o esta imagen de tengo ganas de respirar, bueno, tengo muchas ganas de respirar. Quizás algunos hayan hasta pensado, tengo que respirar si no me voy a morir, ¿vale? No se preocupen, no hay ningún peligro. Este tipo de ejercicios, hacer apnea sentado en una silla en su casa, no comporta ningún riesgo, ¿vale? Por eso vale. Entonces, lo importante es bien comprender esto, que simplemente el hecho de bloquear esta respiración, pues ya va a activar nuestro emocional y aquí podemos ya empezar un poco a sentir lo que pasa. Así que en el segundo ejercicio, lo que les voy a proponer es de volver a hacer la misma cosa. Vais a bloquear la respiración, simplemente vais a intentar aguantar un poco más, si podéis, no sé, mientras ya habéis recuperado un poco. A concentraros en lo mismo, pero esta vez cuando estéis llegando al final de vuestra apnea, pues lo que os voy a pedir es que antes de respirar le deis de nuevo al play y sigáis mis instrucciones, ¿de acuerdo? No respiréis antes de haber visto mis instrucciones. Así, cuando veáis que estáis muy límite, le dais al play y ahí intentáis seguir mis instrucciones, hacer lo que yo os digo, ¿vale? Antes de respirar. Ok, pues si está claro, pues vale, pues le podéis simplemente bloquear la respiración y darle a la pausa. Muy bien, seguro que tiene muchas ganas de respirar, pero espere, cuente conmigo, ponga la mano, 5, 4, muy bien, siga contando, 3, tranquilamente, no respira aún, 2, 1, sí, ya tiene muchas ganas, pero puede aguantar un poquito más, medio, un cuarto. ¿Puede aguantar un poquito más? ¿Sí? ¿No? Bueno, 0. Muy bien. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Pues simplemente lo que he hecho, bueno, recupero un poco. Lo que he hecho simplemente, pues he desviado su atención, haciéndole contar simplemente. Es lo que hablábamos antes con las técnicas estas que permiten desviar atención. Hemos hecho simplemente la misma cosa. El aspecto interesante de este tipo de ejercicios es de simplemente comprender un poco mejor cómo funciona este combate que existe entre el cerebro emocional y el consciente. Aquí, por ejemplo, el cerebro emocional le ha hecho creer que usted ya no podía más, que no podía, ya tiene que respirar, si no se iba a morir, y que el hecho de que una intervención externa como la mía y que venga a traer la atención, pues generalmente, pues ¿qué pasa? Pues que esto ayuda finalmente a escuchar menos el emocional y a prolongar, en este caso, la apnea, ¿vale? Esto funciona también con otros problemas, otros tipos de problemas, vamos a decir, emocional, como las angustias o las crisis. Esto es verdad, también funciona. Pero, claro está, esto, ¿qué pasa? El cerebro emocional, si utiliza siempre la misma técnica, pues se acostumbra y esto no puede durar a largo plazo, por lo que hay que buscar otras técnicas. ¿Ok? O simplemente
bien comprender que este tipo de trabajo, pues este tipo de experiencia, de situación, pues nos ayuda a comprender mejor y a empezar un poco a luchar, a intentar prolongar este combate que, les recuerdo, en este tipo de ejercicios no podemos ganar porque al cabo de un tiempo, está claro, tenemos que respirar. ¿Ok? Bien, pues pasemos al tercer ejercicio. Bien, en este tercer ejercicio vamos a seguir con la misma lógica, pero esta vez, en vez de hacer una apnea, les voy a pedir que hagan dos apneas seguidas, pero con un tiempo de recuperación de entre 15 y 30 segundos. La idea es que no recuperen completamente, ¿vale? Durante estas tres partes, la primera apnea, el tiempo de recuperación y la segunda apnea, pues les voy a dar un objetivo por cada parte. En la primera apnea, lo que les voy a pedir es que se concentren, es que focalicen su atención en el nivel de tensión que hay en diferentes partes de su cuerpo. Bueno, tensión muscular, claro está. ¿Vale? La idea es que cuando van a bloquear su respiración, lo que van a hacer, van a intentar concentrarse, pueden cerrar los ojos si esto les ayuda, en la tensión que existe, por ejemplo, en la mandíbula. Pueden mover la mandíbula si quieren, para verla, para intentar determinar, está tan tenso, no, sí, mucho, poco, ¿ok? Y luego pueden ir ya bajando, vamos a hacer una especie de recorrido del cuerpo, en la que van bajando, por ejemplo, los hombros, luego los brazos, las muñecas, las manos, el tórax, ¿vale? Poco importa, ¿eh? Luego ya en otros vídeos ya veremos cómo trabajarlas. Hoy simplemente es eso, intentar bloquear la respiración, están en apnea, se concentran y ver un poco cómo estoy tenso, no tenso, aquí sí, un poco tenso aquí, ¿vale? Simplemente sentir esto. Esto es durante la primera apnea. Cuando paren la primera apnea, ahí está claro, van a empezar a recuperar y durante esta recuperación lo que van a hacer es, evidentemente al mismo tiempo que respiran para recuperar, lo que van a hacer es intentar concentrarse en sus pensamientos, en lo que pasa en el interior de su cabeza, a ver si el cerebro emocional se manifiesta o no. ¿Ok? Y luego, después de 15-30 segundos, simplemente van a volver a bloquear la respiración y ahí lo que van a hacer, vamos a cambiar de objeto de concentración, de focalización, vamos a concentrarnos en nuestros latidos de corazón, ¿vale? En el ritmo cardíaco. Vamos a intentar, pueden hacerlo poniendo la mano aquí, pueden hacerlo poniendo los dedos aquí, o simplemente tienen un reloj cardio, por ejemplo, pueden utilizarlo también. La idea es lo mismo, ¿eh? Es simplemente intentar escuchar los latidos del corazón y ver si esto provoca algún cambio, si el ritmo se modifica, si se varía, bueno, lo que sea, lo que sienta, ¿vale? Perfecto. Bueno, se lo pongo por escrito para que lo puedan ver tranquilamente, ¿de acuerdo? Y si están listos, pues les propongo que bloqueen y que aprieten en pausa. Muy bien, mientras recuperan, les propongo que vuelvan a ver una pequeña animación en las que vamos a analizar un poco las particularidades de este tipo de situación. Pues les dejo verlas. El hecho de que volvamos a hacer algo que nuestro emocional puede haber grabado como experiencia desagradable o peligrosa, incluso si la práctica de la apnea en tierra no conlleva ningún riesgo, puede activar nuestro cerebro emocional, haciendo que aparezcan mensajes incluso antes de volver a bloquear la respiración. Lógicamente, el hecho de focalizar su atención en la tensión muscular debe de haberle permitido desviar su atención y escuchar menos su cerebro emocional, y así reducir también o retardar las ganas de respirar. Pero seguramente que su emocional ha vuelto a la carga en varias ocasiones. Por lo tanto, cuanto más tengamos un objeto de concentración preciso e interesante, más podremos ignorar los mensajes de nuestro cerebro emocional. Pero este no es el único beneficio, ya que al relajar las diferentes partes del cuerpo, también disminuye el poder de activación emocional.
porque este también depende del nivel de tensión que hay en nuestros músculos. En un próximo vídeo veremos ejercicios para mejorar la calidad y la eficiencia de nuestra relajación muscular, a fin de utilizarla como argumento para canalizar y reducir la activación del cerebro emocional. Durante la recuperación, la necesidad de respirar provocada por el aumento del dióxido de carbono y la caída del oxígeno mantendrá el emocional activo, quien, sabiendo además que comenzará de nuevo con la apnea, seguramente redoblará los mensajes para convencerlo de que no vuelva a hacer otra apnea. Si se ha rendido o se ha negado a hacerla, seguramente que se ha dejado influenciar por su emocional. Tenga cuidado porque las excusas son una de las estrategias más utilizadas por nuestro emocional para obligarnos a permanecer en nuestra zona de seguridad, también conocida como zona de confort. Piense en la cantidad de excusas que nuestras emociones nos envían a diario para disuadirnos de hacer cosas que no nos gustan o empujarnos hacia cosas que nos gustan, pero que no son necesariamente muy buenas para nosotros o para nuestra salud. En este tipo de situación, en la que tengo que hacer algo que a mi emocional no le gusta, se tiende a activar lo que llamamos autodiálogo. Existen técnicas que nos ayudan a gestionar mejor este autodiálogo y también a construir argumentos sólidos para convencer a nuestro emocional. Les hablaré sobre estas técnicas como la meditación, la plena consciencia o la PNL en un futuro vídeo. Pequeña precisión: la condición física, la alimentación y nuestro estado de salud tendrán una incidencia importante en la potencia y en la regularidad del autodiálogo. Existe incluso una fórmula matemática que dice: el aumento del número de excusas es directamente proporcional a la importancia de la activación emocional y a la disminución de los recursos energéticos. No, no es cierto. La verdad es que me he inventado la fórmula. Pues ya sabes que no hay que creerse todo lo que se dice por internet. Pero bueno, suena bien, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, así que continuamos pues con nuestro análisis. Como la respiración se ve afectada, lo ideal aquí sería utilizar técnicas de respiración para facilitar la recuperación y también disminuir la activación emocional. Como ya les he explicado, los centros respiratorios están estrechamente relacionados con los centros emocionales, lo que hace que la respiración sea una de las técnicas más interesantes, así como una excelente herramienta para canalizar nuestras emociones. En el próximo capítulo veremos qué técnicas respiratorias utilizar y sobre todo cómo trabajarlas. Durante la segunda apnea, la recuperación incompleta y la activación emocional previa hacen que la concentración sea más difícil, lo que nos obliga a utilizar objetos de concentración más precisos e incluso argumentos más potentes. A veces no basta con desviar la atención. También hay que ser capaz de razonar y de dialogar. Lógicamente, su ritmo cardíaco debe de haberse acelerado de una manera más o menos significativa, aumentando así, de la misma manera, la potencia de la activación emocional. Aunque no siempre es fácil escuchar los latidos del corazón, existen técnicas como la coherencia cardíaca o la biorretroalimentación que nos ayudan a regular y a canalizar nuestra frecuencia cardíaca de manera bastante efectiva cuando la activación emocional la acelera. Les mostraré cómo utilizarlas en un futuro vídeo. Lo que acaba de experimentar refleja bastante bien el diálogo entre el cerebro emocional y el cerebro consciente que tiene lugar bastante a menudo en nuestro día a día. La verdadera diferencia es que raramente nos damos cuenta cuando esto ocurre o que preferimos ignorarlo o huir de él. A través de este tipo de trabajo podemos mejorar nuestra capacidad para aceptar y escuchar esta activación. Al liberarnos del resultado y al aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, incluso con una activación emocional más o menos significativa, estamos dando cada vez más informaciones a nuestro cerebro consciente para reconocer y luchar contra las próximas activaciones emocionales. Esto nos permitirá utilizar una de las técnicas que veremos y que trabajaremos en los próximos vídeos. Muy bien, les propongo una última experiencia. Para el cuarto ejercicio, lo que vamos a hacer es vamos a añadir una tarea cognitiva. Van a volver a hacer una apnea, pero esta vez vamos a complicar un poquito la cosa o modificarla para que la situación sea un poco diferente, a ver si esto provoca otras emociones.
Y lo que van a hacer es que cuando les diga que bloqueen la respiración, les voy a poner en la pantalla un laberinto y van a tener que intentar encontrar la salida mientras, está claro, hacen esta apnea. La idea es que si ven que no han encontrado la salida y que ya no pueden más, pues bueno, pueden simplemente volver a respirar una vez y volver a bloquear la respiración e intentar encontrar la salida, ¿vale? Pueden hacer esto hasta que encuentren la salida. Pues bueno, si están listos, pues vale, ya pueden bloquear la respiración, el laberinto aparece y le dan a la pausa. Bien, perfecto. ¿Han encontrado la salida? Pues bueno, la verdad es que no importa que la haya encontrado la primera, la segunda, la cuarta, la décima, aunque no haya encontrado, no tiene ninguna importancia. Olviden el resultado. Lo más importante es esto, es el hecho de haber participado, de haber hecho, vivido esta experiencia, de ver un poco cómo su emocional les habla, simplemente se manifiesta, cómo se activa. Así que, por ejemplo, si lo han encontrado muy fácilmente, pues tienen que buscar un desafío un poco mayor, por ejemplo, yo que sé, jugar al memory, también pueden jugar al ajedrez, hacer cosas así que les obligan a focalizarse de manera importante, pero al mismo tiempo intentar aguantar esta apnea. ¿Ok? Si no lo han conseguido, pues no pasa nada tampoco, pues quizás busquen un desafío un poco más fácil, ¿de acuerdo? O vuelvan a hacer el mismo laberinto, porque a veces simplemente nos ofuscamos y nos bloqueamos en un sitio. La idea, no se olviden, es que para aprender y para aprovechar al máximo estas situaciones hay que también divertirse, no hay que tomarlas como algo que nos angustie, es algo que nos divertimos, son juegos, son desafíos simplemente, ¿vale? Que nos ayudan a mejorarnos. Así que yo lo que les aconsejo es que mientras hago los próximos vídeos, pues que se entrenen un poco, ¿vale? No hace falta que lo hagan todos los días, aunque bueno, si lo hacen, pues mejor. Y que intenten también, si pueden, buscar otras situaciones también, para ver, en vez de hacer 2 apneas, pueden hacer 3, ¿vale? Intentar variar un poco. Porque todo lo que van a hacer, esto seguramente les va a aportar también más cosas de comprensión. El cerebro emocional ya verán que no se activa de la misma manera un día u otro. Y esto les va a ayudar también luego a poder comprender mejor o utilizar mejor las técnicas que vamos a ver en los próximos vídeos. En los próximos vídeos lo que vamos a hacer, vamos a ver métodos que nos permiten, que nos van a ayudar a gestionar mejor las emociones. De una parte, por ejemplo, cuando la activación se presenta de manera física, como por ejemplo la respiración, la tensión muscular o simplemente los problemas cardíacos, de ritmo cardíaco, vamos a decir. Y para ello pues, vamos a trabajar técnicas de respiración. Este será el objeto del próximo vídeo. Y luego veremos también técnicas de relajamiento, porque la tensión muscular es algo muy interesante también, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos bastante tensos de manera inútil, vamos a decir, durante el día. Muchas veces estamos trabajando al ordenador, estamos conduciendo y tenemos una tensión muscular demasiado importante. Y esto es energía pues que no utilizamos y que al cabo de cierto tiempo de acumular energía de manera inútil, pues simplemente esto puede provocarnos problemas a largo plazo también. Y luego para el corazón lo que vamos a intentar, les voy a intentar aprender técnicas que llamamos coherencia cardíaca, ¿vale? Y por otro lado veremos técnicas también, las técnicas que nos ayudan a gestionar todo lo que es activación emocional, pero de manera, o vamos a decir, mental, el aspecto mental, los pensamientos y estas cosas. Y para ello pues veremos sobre todo técnicas, por ejemplo, como la meditación o el mindfulness, o como la queramos llamar, y también quizás algunas técnicas que vienen de la PNL, de lo que se llama la programación neurolingüística, ¿vale? Pues nada, pues les dejo entrenarse un poco y ya nos vemos en el próximo vídeo. Pues muy bien, esto será todo por hoy. Si el vídeo les ha gustado, pues denle al like y compártanlo con sus amigos o en las redes sociales. Si aún no lo han hecho, pues también pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que reciban una notificación en los próximos vídeos. Les deseo que pasen un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.